El cielo sobre el norte de Europa estaba gris, cubierto por densas nubes que anunciaban tormentas. Elías observaba el horizonte desde la ventana del tren, con la mirada perdida en el paisaje que se deslizaba rápidamente ante él. Las verdes colinas y los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero algo en el aire parecía apagado, como si el propio mundo estuviera reteniendo el aliento. Recibió la llamada 2 días antes, una llamada que había esperado durante años. Un descubrimiento arqueológico sin precedentes, un artefacto antiguo encontrado en una cueva bajo una cratera. A lo largo de su carrera como arqueólogo y catedrático, Elías había trabajado en excavaciones importantes, pero algo en la voz temblorosa de su colega al otro lado del teléfono lo había inquietado. «Tienes que venir, Elías. Esto es diferente», le había dicho. «Diferente, claro», pensó él. Siempre hay algo distinto en cada hallazgo. Pero las palabras de su colega resonaban en su cabeza mientras el tren se acercaba a su destino. Al llegar a la excavación, una sensación de incomodidad lo envolvió. Un viento frío soplaba entre las carpas que rodeaban la cratera, y el zumbido de las maquinarias perforando el suelo rocoso era lo único que rompía el silencio. El artefacto había sido encontrado en una caverna profundamente enterrada, junto con inscripciones que ninguno de los especialistas había podido traducir con precisión. Las figuras talladas en la piedra representaban criaturas retorcidas y oscuras, y en el centro, un símbolo que no se parecía a nada que Elías hubiera visto antes. Durante la noche, mientras revisaba las fotografías de las inscripciones en su pequeña tienda de campaña, algo se removió en su interior. Las líneas del texto eran crípticas, pero había una familiaridad escalofriante en las formas y símbolos. Sintió como un frío desconocido le recorría la columna vertebral. Esa noche no logró dormir. Cerraba los ojos y solo veía oscuridad. Y en esa oscuridad, un abismo se abría. Criaturas con alas negras emergían de él, serpenteando en el aire como sombras vivas. Sus rostros no eran humanos, pero llevaban una expresión de sufrimiento y maldad, como si estuvieran destinadas a destruir todo lo que encontraran. El sonido de sus garras rasgando el aire lo despertó sobresaltado, empapado en sudor. Se levantó de la cama improvisada, con el corazón acelerado. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero el malestar seguía ahí, clavado en su pecho. Algo no estaba bien con ese lugar, algo que no podía explicar con la lógica que siempre lo había guiado. Con el paso de los minutos, el cansancio lo venció, pero una sensación persistente quedó flotando en su mente. Había visto algo más allá de un simple sueño. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo. El día siguiente amaneció oscuro, con un cielo encapotado que no dejaba pasar un solo rayo de sol. Elías se levantó con una pesadez en el cuerpo, como si apenas hubiera dormido. Las imágenes del sueño aún estaban frescas en su mente. Mientras se vestía rápidamente, sus pensamientos volvían una y otra vez a las criaturas que había visto. ¿Sería una simple alucinación provocada por la tensión? ¿O algo más siniestro estaba ocurriendo? Al salir de la tienda, se unió a sus colegas en la cratera. La excavación había avanzado durante la noche. El equipo estaba emocionado, pero había un nerviosismo palpable entre los trabajadores locales, que murmuraban en voz baja sobre maldiciones y antiguos mitos de la región. Elías intentó ignorar esas conversaciones, concentrándose en el artefacto que habían desenterrado. Una estructura metálica oscura, con una superficie erosionada por el tiempo, pero con detalles aún nítidos que sugerían un propósito ritual. «Hoy lo sacaremos completamente», dijo Thomas, su colega y amigo, mientras se acercaba con pasos rápidos. Las lecturas geológicas indican que estamos sobre una cueva mayor, aún más profunda. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Estamos apenas rozando la superficie de algo grande, Elías. Antes de que Elías pudiera responder, el equipo de perforación comenzó a trabajar para liberar el artefacto de su lecho de roca. Pero algo salió mal. La máquina chirrió violentamente, soltando chispas,
y el suelo bajo sus pies tembló con una intensidad que nadie esperaba. Un rugido profundo, como el de una bestia ancestral, resonó desde las entrañas de la tierra. Los trabajadores gritaron, retrocediendo mientras una grieta se abría en la cratera, expandiéndose rápidamente hacia el centro de la excavación. El artefacto cayó hacia el vacío recién formado, tragado por la tierra. Una columna de humo negro, denso y espeso, brotó de la grieta, oscureciendo el ya oscuro cielo y envolviendo a todo el equipo en una niebla opresiva. En cuestión de segundos, el sol fue completamente bloqueado, sumiendo la escena en una penumbra aterradora. Elías sintió como su corazón se aceleraba. Había algo en esa niebla, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, el campamento permaneció sumido en un silencio espeso, roto solo por los murmullos de los pocos que se atrevían a hablar sobre lo ocurrido. El humo negro que había salido de la cratera no desaparecía del todo. Flotaba sobre el terreno como una nube maldita, moviéndose lentamente como si tuviera vida propia. Elías, sentado dentro de su tienda de campaña, no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Las criaturas de sus sueños, el abismo. ¿Era posible que su mente hubiera visto algo real? El artefacto había desaparecido en las profundidades de la tierra, y con él, la calma que rodeaba la excavación. Nadie podía explicar lo que había ocurrido. Ningún fenómeno natural conocido justificaba aquella columna de humo ni el temblor inusual que lo había precedido. Pero lo que más perturbaba a Elías era la sensación de que algo más había sido desatado, algo invisible y oscuro que no pertenecía a este mundo. A medianoche, cuando la niebla exterior había engullido por completo las tiendas, Elías fue despertado por un suave susurro. Al principio, pensó que seguía soñando, pero al abrir los ojos, notó que no estaba solo. Una figura alta y esbelta, vestida con túnicas blancas, estaba de pie en la entrada de su tienda. No había ruido, ni huellas, solo la presencia etérea del hombre frente a él. «Has desatado algo que no puedes comprender», dijo la figura, su voz profunda resonando como un eco en la mente de Elías. «El abismo ha sido abierto». Elías intentó moverse, pero se encontró paralizado por el miedo. La figura avanzó un paso hacia él, su rostro oculto bajo una capucha, pero con un aire de serenidad inquebrantable. «Debes encontrar la llave de la luz», prosiguió el extraño. «Es la única manera de sellar lo que habéis liberado». «¿Quién eres?», preguntó Elías, finalmente encontrando su voz. «¿Qué es lo que hemos desatado?». «Soy un mensajero de lo que está por venir. Lo que habéis abierto no es solo una puerta. Los demonios del juicio han sido liberados. Ahora, debes detenerlos antes de que devoren este mundo». Antes de que Elías pudiera responder, la figura desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí un aire pesado, cargado de advertencias y presagios oscuros. A la mañana siguiente, Elías despertó con la sensación de que su encuentro con el profeta había sido más que un sueño, una revelación imposible de ignorar. Mientras salía de su tienda, notó que la niebla negra persistía, como una maldición que se negaba a abandonar la excavación. Los trabajadores se movían con inquietud, sus rostros pálidos y ojerosos, visiblemente afectados por lo que había ocurrido. Algunos habían desaparecido durante la noche sin dejar rastro, y los pocos que quedaban parecían convencidos de que algo sobrenatural se había desatado. Elías intentaba concentrarse en la tarea que tenía ante sí, pero las palabras del profeta resonaban en su mente. La llave de la luz. ¿Qué era? ¿Dónde podría encontrarla? No podía dejar de pensar en la advertencia que había recibido. Algo muy real, algo terrorífico, había sido liberado con el artefacto. Las noticias que llegaban del exterior eran aún más preocupantes. Las radios y teléfonos del campamento zumbaban con informes confusos de caos en las ciudades cercanas. Relatos de gente en pánico, de ataques violentos sin motivo aparente. Pero lo más extraño eran las descripciones de las criaturas. Seres grotescos con cuerpos de insecto y rostros humanos que torturaban a sus víctimas sin matarlas, justo como Elías había visto en sus pesadillas. Mientras se reunía con los demás arqueólogos en una carpa improvisada,
Elías intentaba disimular su creciente desesperación. El abismo se había abierto, y los demonios, aquellas criaturas aterradoras, ahora caminaban sobre la tierra. La gente todavía trataba de racionalizar lo que ocurría, buscando explicaciones científicas, pero Elías sabía la verdad. Sabía que esto era solo el comienzo. A medida que el caos aumentaba y la desesperación se apoderaba de la humanidad, Elías entendió que no había vuelta atrás. La misión que le había sido encomendada era ahora una carrera contra el tiempo. El mundo exterior se desmoronaba cada vez más rápido. Mientras los medios intentaban contener el pánico con explicaciones vagas, las ciudades caían en el caos. Los informes hablaban de criaturas que surgían de la niebla, atacando a los vivos y llevándolos al borde de la locura. Cada día que pasaba, Elías sentía que la oscuridad avanzaba, un paso más cerca del colapso total. Elías sabía que no podía quedarse esperando. Con la advertencia del profeta ardiendo en su mente, emprendió su viaje en busca de respuestas. Dejó la excavación atrás y se dirigió a la única fuente que, en su desesperación, parecía ofrecer algún tipo de solución: antiguos manuscritos y textos religiosos que pudieran revelar la naturaleza de la llave de la luz. Viajó a monasterios remotos y bibliotecas olvidadas, donde consultó a estudiosos y examinó antiguos pergaminos. Mientras leía sobre los días finales y las profecías del Apocalipsis, una verdad perturbadora empezó a emerger. Todos los textos hablaban de un poder sellador, una llave mística capaz de cerrar las puertas del infierno. Sin embargo, ninguno ofrecía detalles sobre su ubicación exacta o su verdadera forma. Cada día de su búsqueda lo llevaba más cerca del abismo, tanto literal como figuradamente. Mientras viajaba por Europa, desde criptas subterráneas hasta catedrales en ruinas, Elías era acechado por sombras. No solo los demonios que habían escapado del abismo lo seguían, sino también los recuerdos de lo que había presenciado. Las pesadillas se volvían más intensas cada noche, como si aquellas criaturas supieran que él estaba intentando detenerlas. En un monasterio en lo alto de una montaña, encontró un libro que hablaba de un altar oculto. En él, se mencionaba la llave de la luz como un sacrificio antiguo, realizado para sellar un abismo similar en el pasado. El texto no era claro, pero había algo en esas palabras que lo estremeció profundamente. La llave no era un simple objeto, requería un sacrificio humano, uno puro y justo. Elías cayó en el abismo de sus propios pensamientos. ¿Era él el indicado para llevar a cabo tal sacrificio? ¿Era esa la clave para sellar el abismo de nuevo? La posibilidad de que su vida, o la de otro, fuera el precio a pagar por la salvación de la humanidad lo atormentaba. Los días se convertían en semanas, y la desesperación crecía en su interior mientras el caos reinaba en el mundo. El sufrimiento se extendía, y cada lugar que visitaba estaba más cerca de la destrucción. El tiempo se agotaba y Elías sentía el peso de la responsabilidad como una carga ineludible. Su búsqueda no solo era física, sino espiritual, y sabía que lo que estaba por descubrir cambiaría para siempre su destino. Con una última pista, marcada en los márgenes de un antiguo manuscrito, Elías se dirigió al desierto, a un lugar donde los secretos de la llave de la luz podrían finalmente ser revelados. Pero en el fondo de su corazón, temía lo que estaba a punto de encontrar. El desierto se extendía ante Elías como un océano interminable de arena y silencio. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos que borraban las huellas de su marcha casi al instante. La soledad del paisaje parecía reflejar el estado de su alma. Había llegado al lugar indicado por los antiguos manuscritos, las ruinas de una iglesia olvidada en medio del desierto, un lugar que, según las leyendas, guardaba el secreto de la llave de la luz. Mientras avanzaba hacia los restos del edificio, una sensación opresiva lo envolvía. El aire se sentía denso, cargado de una energía que lo hacía respirar con dificultad. A pesar de su cansancio físico, Elías no se detuvo. Sabía que estaba cerca de encontrar la verdad, aunque la incertidumbre lo consumía. ¿Realmente estaba preparado para lo que descubriría? Al cruzar el umbral de la iglesia en ruinas, encontró un altar de piedra cubierto de inscripciones que parecían resonar con una energía antigua. En el centro del altar,
descansaba una figura esculpida en relieve, un símbolo que Elías reconoció de inmediato, el mismo que había visto en el artefacto maldito desenterrado en la excavación. Este era el lugar. Con una mezcla de reverencia y temor, Elías empezó a descifrar las inscripciones. Sus manos temblaban mientras sus ojos recorrían las palabras grabadas en la piedra. El texto era claro, mucho más claro que cualquier otro que había encontrado antes. La llave de la luz no era un objeto físico, era un sacrificio de un alma justa y pura, alguien dispuesto a dar su vida para sellar el abismo y devolver la paz a la tierra. Elías cayó de rodillas ante el altar, abrumado por la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Un sacrificio humano? Las palabras del profeta volvieron a su mente. Los demonios del juicio han sido liberados. Solo la llave de la luz puede detenerlos. Ahora comprendí el verdadero significado de esa advertencia. No bastaba con encontrar una llave física. Se necesitaba la sangre de un justo para cerrar el portal que él mismo había ayudado a abrir. El pánico lo invadió. Miró a su alrededor como si buscara una respuesta, una salida. Pero el silencio del desierto y la inmensidad de las ruinas solo confirmaban lo que debía hacer. Las opciones eran pocas. O alguien se sacrificaba, o el mundo entero caería en las garras del abismo. Durante largos minutos, Elías se debatió entre el miedo y el deber. ¿Debía ser él? ¿Tenía el valor de entregar su vida para salvar a los demás? Recordó a todas las personas que ya habían sido torturadas por las criaturas liberadas, el caos que se extendía por las ciudades, el sufrimiento. La balanza se inclinaba cada vez más hacia una única y dolorosa decisión. Finalmente, Elías se levantó, con el rostro endurecido por la determinación. Sabía lo que tenía que hacer. El sacrificio era inevitable, y solo él podía llevarlo a cabo. El destino del mundo estaba en sus manos. El sol abrasador teñía el desierto de un rojo sanguinolento, creando sombras largas y sinuosas mientras Elías avanzaba hacia el altar sagrado. A lo lejos, las ruinas del lugar que alguna vez fue testigo del sellado del abismo se perfilaban contra el horizonte. Cada paso le resultaba más difícil. Su cuerpo, agotado y cubierto de heridas, clamaba por detenerse, pero la urgencia de su misión lo empujaba a seguir. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que los demonios acudieran para impedirle sellar el abismo. El viento soplaba cargado de un hedor pútrido, anunciando la presencia de las criaturas. Apenas puso un pie en las ruinas del altar, el cielo se oscureció como si una tormenta apocalíptica estuviera a punto de desatarse. El aire se volvió pesado y sofocante, y entonces los vio. Las criaturas de rostro humano y cuerpos de langosta emergían del suelo y caían del cielo como una plaga desatada. Su chasquido resonaba en el aire, llenando el ambiente con una cacofonía aterradora. Elías, tambaleándose por el cansancio, desenvainó una daga antigua que había encontrado en su viaje. No era un guerrero, y lo sabía, pero en ese momento no tenía otra opción. Su corazón latía con fuerza mientras la primera ola de criaturas lo rodeaba. Las langostas demoníacas arremetían contra él, pero con cada ataque Elías esquivaba, golpeando con una precisión nacida del puro instinto de supervivencia. Sus movimientos eran torpes, su cuerpo flaqueaba, pero su determinación lo mantenía firme. Sabía que cada segundo ganado era crucial para completar el ritual. En medio de la batalla, cuando creía que no podría seguir más, una voz familiar rompió el caos. El profeta, envuelto en su manto blanco inmaculado, apareció a su lado, sus palabras resonando en su mente. No te detengas ahora, Elías. Estás cerca. El sacrificio es la única llave para sellar el abismo, dijo el profeta con un tono solemne, pero firme. Las palabras del profeta le dieron la fuerza necesaria. Con un último grito de determinación, Elías atravesó las hordas de demonios, dejando un rastro de cuerpos destrozados a su paso. Su cuerpo estaba roto, pero su espíritu inquebrantable. Al llegar al altar, las criaturas se lanzaron en un último intento por detenerlo, pero él las repelió con un último golpe desesperado. Cubierto de sangre y con el aire apenas alcanzándole los pulmones, Elías cayó de rodillas frente al altar. El momento había llegado.
Elías se arrodilló frente al altar, exhausto y cubierto de sudor y sangre. El mármol blanco, desgastado por siglos de abandono, brillaba bajo la luz del crepúsculo, contrastando con el oscuro caos que lo rodeaba. A su alrededor, el rugido de las criaturas demoníacas se desvanecía lentamente, como si el lugar mismo las mantuviera a raya. Sabía que no tendría más tiempo. Respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba en un ritmo frenético mientras su mirada se clavaba en el altar, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que debía hacer. El profeta se acercó a él una vez más, esta vez más solemne, sin rastro de la urgencia que había mostrado antes. Sus ojos, llenos de un profundo entendimiento y compasión, se encontraron con los de Elías. «Este es el momento», susurró el profeta. «Solo un sacrificio puro podrá sellar el abismo. El tiempo se agota». Elías tragó saliva, notando la sequedad en su boca. Sabía que no había más opciones. En su corazón ya lo había aceptado. Pero enfrentarse a la realidad de su propio sacrificio era algo completamente distinto. No había nadie más que él. Recordó todas las personas que habían sufrido desde la liberación de los demonios, el caos que había desatado con sus propias manos, y la devastación que arrasaba el mundo. Con manos temblorosas, sacó la daga de su funda, el frío metal pesando más de lo que jamás había sentido. Por un instante, el silencio del desierto fue ensordecedor. A su alrededor, el aire pareció detenerse. Los demonios, aunque presentes, permanecían expectantes, como si supieran lo que estaba por suceder. Elías se tumbó sobre el altar, su cuerpo adolorido acomodándose en la superficie lisa y dura. Cerró los ojos, dejando que el viento caliente del desierto le acariciara el rostro por última vez. El profeta no dijo nada más, simplemente permaneció de pie, observando en silencio. Sabía que Elías debía tomar esta decisión por su cuenta. «Perdóname», murmuró Elías, con voz entrecortada. Con un movimiento lento pero decidido, levantó la daga hacia el cielo. Sus manos ya no temblaban. En su mente, una imagen fugaz de paz apareció, y entonces, sin vacilar, hundió la hoja en su pecho. Una luz cegadora explotó desde el altar, envolviendo todo a su alrededor. Elías sintió como la energía lo atravesaba, pero no con dolor, sino con una profunda serenidad. El cielo oscuro se abrió en una cascada de luz, y el humo negro que había salido del abismo comenzó a retroceder, como si la misma tierra se purificara. Los demonios chillaron y se retorcieron, siendo arrastrados de vuelta al abismo, impotentes ante la fuerza de la luz. El sacrificio de Elías había cerrado el abismo, y con ello, el mundo fue liberado. El mundo se había sumido en un silencio casi irreal tras la explosión de luz que emanó del altar. El aire, que antes era denso y asfixiante, se volvió limpio y sereno. Las nubes negras que oscurecían el cielo se disiparon, dejando paso a una claridad que no se veía desde el inicio de la catástrofe. La luz había regresado, y con ella, la sensación de esperanza. Pero esa esperanza venía teñida de dolor y de una amarga comprensión de lo sucedido. Elías ya no estaba. Su sacrificio, aunque necesario, había dejado una huella imborrable en quienes lo conocieron y en aquellos que, sin ser conscientes, debían su salvación a él. El altar permanecía solitario en el desierto, como un monumento silencioso a la valentía de un hombre que eligió dar su vida por el mundo. El profeta, quien había sido testigo de todo, observaba el lugar con ojos cansados. Su manto blanco ondeaba suavemente en el viento, y su rostro, aunque sereno, reflejaba una preocupación profunda. Sabía que el abismo había sido sellado una vez más, pero también sabía que el verdadero juicio aún estaba por llegar. Las cicatrices dejadas por la invasión demoníaca nunca desaparecerían por completo. Ciudades enteras habían caído, y la gente vivía con el miedo incrustado en sus corazones. Mientras el mundo comenzaba lentamente a reconstruirse, los que sobrevivieron al horror miraban con cautela al futuro. Muchos, ignorantes del sacrificio de Elías, simplemente agradecían que la tormenta hubiera pasado. Sin embargo, en lo más profundo de su ser,
Algunos sentían que algo más oscuro permanecía latente, como una sombra agazapada en los rincones más oscuros del corazón humano. El profeta, antes de desaparecer para siempre, dejó su última advertencia. Una advertencia que resonaría en la memoria de quienes la escucharon. El corazón del hombre sigue albergando caos. Este solo fue un juicio, otros vendrán. Y con esas palabras, se desvaneció en el aire, dejando un vacío que solo aumentaba el peso de su ominoso mensaje. La paz había llegado, pero la oscuridad siempre encuentra su camino de vuelta. El verdadero juicio aún estaba por llegar.